La duda existencial que afectó a nuestro autor provocó que éste funcionalizara la duda y la convirtiera en duda intelectual o metódica. En el libro que presentamos se nos muestra la trayectoria de esta puesta en juego de la duda metódica. En el camino que va recorriendo enfrenta argumentos que niegan la existencia de Dios con argumentos que afirman su existencia. Los va presentando de una manera prodigiosa, sin perder jamás el hilo conductor de su propia argumentación. Ramos se mueve cómodamente en la línea filosófica anglosajona, en la que predominan los argumentos demostrativos frente a los mostrativos, frecuentes estos últimos en la línea fenomenológico-hermenéutica. En las demostraciones hay muy especialmente inferencias, razonamientos. En las mostraciones hay sobre todo el intento de llegar a una visión directa de las cosas mismas, aunque muchas veces se logre solamente un vislumbrar, un entrever, un columbrar. No obstante, en las demostraciones se desemboca finalmente en una mostración, en una intuición que va más allá de las hilaciones de los razonamientos, de las largas cadenas de razones de que habla Descartes en su discurso del método. Joseph ostenta una acendrada maestría, tanto en el manejo de los argumentos demostrativos como en el tratamiento que da a las mostraciones en que culminan las demostraciones. Nos hace notar desde el comienzo hasta el final del libro que la apertura hacia lo divino es algo de la mayor importancia y decisivo en la existencia personal, proponiendo a la par que en la vida colectiva también lo es. No da lo mismo creer en Dios, no creer en Él, o permanecer en una actitud neutra respecto a la existencia de Dios. Este planteamiento, que incita a sumergirse en las páginas de la obra, se va reiterando de diversas maneras a través de ella, con lo cual el entusiasmo del lector al empezar a leerla nunca está en peligro de perderse y lo mantiene atento a la exposición. Ramos ha estado siempre en el ámbito de las ciencias. Eso no le impide tomar distancia de ellas y comprobar que tienen límites. Por un lado, nos dice, la ciencia observa cómo son las cosas, pero hay interrogantes fundamentales que no puede contestar. ¿Cuál es el origen del cosmos? ¿Por qué hay algo y no la nada? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué sentido tienen la vida y el universo? Por otro lado, añade, hay realidades fundamentales, como nuestra subjetividad, comprensión y libre albedrío, que la ciencia no puede observar y que apuntan a lo que denominamos tradicionalmente espíritu. Hasta ahí sus palabras. Se requiere, pues, al lado de la reflexión científica, una reflexión filosófica. Tomando en consideración la primera, la reflexión científica, ¿cómo podría ser de otra manera? Asume vigorosamente la segunda, la filosófica. Su libro tiene un carácter metafísico u ontológico. En él se despliega la razón, sí, no la fe de quien está formalmente adscrito a una religión determinada. Pero, aunque se respeta y se tiene en vista la razón científica, se pone en juego otro modo de pensar. Siguiendo a Heidegger, podemos afirmar que en sus páginas no se recurre a un pensar calculante, que es propio de las ciencias y de las técnicas, sino a un pensar meditativo. Aclaro lo anterior. Refiriéndose al pensar calculante, computante o técnico, señala este filósofo que su peculiaridad consiste en que cuando planificamos, investigamos, organizamos una empresa, contamos ya siempre con circunstancias dadas.
Las tomamos en cuenta con la calculada intención de unas finalidades determinadas. Contamos de antemano con determinados resultados. Este cálculo caracteriza a todo pensar planificador e investigador. Semejante pensar sigue siendo cálculo, aun cuando no opere con números. El pensamiento que cuenta calcula posibilidades continuamente nuevas, con perspectivas cada vez más ricas y a la vez más económicas. El pensamiento calculador corre de una suerte a la siguiente, sin detenerse nunca ni pararse a meditar. El pensar calculador no es un pensar meditativo. A diferencia de este tipo de pensar, añade Heidegger, el pensar meditativo es aquel que piensa en pos del sentido que impera en cuanto es. Precisemos que para este filósofo, estas dos maneras de pensar, el calculante y el reflexivo, son justificadas y necesarias. Cuando Joseph confiesa que durante toda su vida le ha acompañado el deseo de saber de dónde venimos, a dónde vamos y en qué consiste la plenitud, está subdiciendo que a lo largo de su existencia ha puesto en práctica enérgica y creativamente el pensar meditativo, el que se introduce en el sentido y así se llena de sentido. Por cierto, él ha practicado en el transcurso de su trayectoria vital los dos modos de pensar a que nos hemos referido, y brillantemente en ambos casos. Debo agregar que quien quiera enterarse de los últimos planteamientos de la ciencia moderna de la naturaleza puede leer con provecho el libro que presentamos. La pregunta acerca de Dios es una interrogante eminente dentro del pensar meditativo, si bien habitualmente permanece acallada en nuestra época, la era de la técnica. En este momento histórico ocurre que Dios se ha ausentado. La cerrazón respecto de él no se debe tanto a la actitud de grupos humanos o individuos aislados en que acontece tal oclusión, sino más bien al enigmático acontecimiento de que Dios mismo se ha retirado dejándonos a solas respecto de él. Es necesario, pues, advierte Heidegger, que los hombres preparen una morada al Dios ausente, de tal modo que tal vez se presente. Pienso que la tarea acometida por nuestro amigo Joseph puede ser entendida de la manera indicada, como un denodado esfuerzo para construir una nueva morada a Dios que redunde en favor de los mortales, permitiéndoles un renovado estado de abierto hacia Él. El quehacer filosófico que Ramos ha echado sobre sus hombros no es de poca monta. Tiene al frente y en su base, no solo ni principalmente, la conducta de algunos seres humanos renuentes a abrirse a la divinidad, o ya establecidos en una obliteración acerca de ella, sino el misterioso acontecimiento de la retirada de Dios mismo respecto del hombre contemporáneo en Occidente. Nuestro compatriota y filósofo Jorge Eduardo Rivera Cruchaga ha dicho, inspirándose en Nietzsche y sobre todo en Heidegger, que nuestra época no tiene nada que hacer con Dios, porque Dios no puede existir para ella. No es que de hecho no exista para ella, sino que no puede estarle presente. Dios ha sido excluido de nuestro tiempo porque una cosa así como Dios carece de sentido para el mundo contemporáneo, es decir, para el mundo técnico moderno. Conviene destacar, con todo, que Joe aborda los graves asuntos de que trata de una manera lúdica.
A propósito de esto, Ortega ha advertido que la acertada colocación de la filosofía en el nivel humoral que le es propia importa mucho. Si la tomamos solo patéticamente, como a la religión atañe, estamos perdidos, porque entonces perdemos la libertad de espíritu, la audacia y alegría acrobáticas, sin las cuales no es posible teorizar. El tono adecuado al filosofar no es la abrumadora seriedad de la vida, sino la alciónica jovialidad del deporte, del juego. Por lo demás, el mismo Ortega añade: dejémonos de intempestivos melodramatismos y filosofemos jovialmente, es decir, como es debido. A ese estado de ánimo, a ese temple que propongo como el adecuado a la filosofía, llamaron los antiguos, que de estas cosas sabían más que nosotros, jovialidad. Esto es, el tono propio de Jove, de Júpiter o Dios Padre. Hasta ahí Ortega. Tal vez sin saberlo, Ramos es profundamente orteguiano en este significativo punto. Agradezco, pues, de todo corazón la pesada y valiosa labor filosófica realizada por nuestro amigo Joseph, así como la dedicación y entereza con que la ha llevado a cabo. Reciba mis más calurosas felicitaciones por su tarea, tan bien lograda, tan fructífera. Ok, bueno, muchas gracias. Escuchamos al profesor Jorge Acevedo, su presentación del libro de Joe. Aprovecho de agradecer a todos los que están presentes y han ido entrando a este evento. Como ustedes sabrán, Joe Ramos es una persona muy significativa en esta facultad. Bueno, fue decano, en fin, estaba parte de la historia de esta facultad, así que para nosotros es un gran orgullo estar presentando este libro de una enorme ambición intelectual, ¿no? Entonces, la manera en que hemos procedido, nos enredamos un poquito al principio, tuvimos la presentación del profesor Jorge Acevedo y ahora tenemos conectada a la profesora Adriana Valdés, que está vía Webex, la vemos ahí y me gustaría que ensayáramos a ver si le podemos escuchar. Profesora, ¿puede hablar a ver si se escucha bien? Como sospechaba, no, estamos muteados. Ya sabemos de esto ya. Adelante. No. No se escucha, Adriana. A ver. Ahí sí, ¿le pueden subir un poquito en la producción para que se escuche bien? ¿Ahora sí? Ahora sí, dale nomás. Ahora sí. Muchas gracias, disculpen esta semi-ausencia, pero es una presencia real, con afecto y con admiración hacia el libro que estamos presentando. Yo me sentí muy honrada de ser invitada a exponer junto a ustedes en relación con el libro de Joe Ramos, a quien conozco hace muchísimos años, con quien fuimos colegas en organismos internacionales, pero realmente por la razón por la que acepté particularmente venir, es por una razón casi bíblica. Siempre he pensado en Joe Ramos como uno de esos justos que buscaba a Dios para salvar una ciudad pecadora. No sé si ustedes recuerdan esa historia de la Biblia. Si encuentro a 40 justos, yo salvo a esta ciudad. Me parece que era Gomorra. Si encuentro 40 justos, después Dios se bajó y dijo, si encuentro 10 justos, y no encontró 10 justos. Y yo pienso que Joe Ramos ha sido uno de los justos que a mí me ha tocado conocer en esta vida,
y que si Dios buscara justos en Santiago de Chile hoy, se oiría por ahí la risa estentórea de Joe Ramos. En ese sentido, oí con mucho placer al profesor Acevedo esta idea de la filosofía jovial, porque ciertamente esta filosofía, este trabajo filosófico que ha hecho alguien que no es filósofo, tiene un espíritu que es, por cierto, jovial, como lo es su autor, pero es también, yo diría, bien apasionado por un tema que tenemos en común y que es la búsqueda de Dios. Él ha escogido a los amigos que van a hablar en esta ocasión porque no creen en Dios, porque son agnósticos. Por lo menos eso conversamos. La mayor parte de nosotros somos agnósticos, es decir, no sabemos. Y como bien dijo el profesor Acevedo, no parece ser esta una época histórica en la que esté asegurado ningún lugar discursivo para Dios. Eso lo ha dicho también Bruno Latour en un libro que preparó precisamente para el jubileo de los 2000 años, en que habló de que las palabras con las que nos referimos a Dios nos remiten en este momento siempre a otras épocas históricas y a otras experiencias, y por lo tanto se sienten como vetustas, no se sienten como vivas en este preciso momento. Yo pienso que la cosa más loca que podríamos estar haciendo, y yo que estoy en este momento en un sabático, estoy dedicada a hacer cosas locas, la cosa más loca que podríamos estar haciendo en este momento es precisamente pensar en Dios y hablar de Dios. El libro de Joe Ramos me resultó muy fascinante como una reedición para mí de mucho pensamiento respecto de Dios a lo largo del tiempo y especialmente cuando yo era más joven. Y yo quisiera transitar en relación con el tema de Dios hacia un lugar un poco distinto del lugar de la filosofía, que nunca ha sido un lugar cómodo para mí, y también distinto del lugar de la religión, que es un lugar para el que no estoy todavía preparada. Entonces, yo quisiera decir, muy breve, tres cosas brevemente. El libro apela a la razón, a las razones, a la ciencia, como bien se ha dicho, en un tono de conversación con nosotros, sus amigos agnósticos. Las razones, las hipótesis plausibles y razonables se exponen aquí para convencernos. Yo, como Santo Tomás de Aquino, no quiere oponer fe a inteligencia, quiere que se complementen la razón y la fe. Y en este libro no hay nada de otra vertiente de la fe que poco tiene que ver con la razón y que se expresó en una frase que se atribuyó, parece que erróneamente, a Tertuliano, que decía credo quia absurdum, y que luego Kierkegaard aceptó para sí. Es decir, creo, no porque sea razonable, sino porque es absurdo y porque es completamente paradojal en estos momentos creer en Dios. Tampoco lo de Joe es credo ut intelligam de San Agustín, que viene a ser creo para entender. Son dos vertientes muy distintas de la teología cristiana. Y la teología es un campo de estudios realmente apasionante.
Borges, ustedes recordarán que la consideraba una rama de la literatura fantástica. Bueno, otra rama de la literatura fantástica para Borges era el psicoanálisis. Un agnóstico puede amar la imaginación que se revela en la tecnología, y yo soy una agnóstica que ama a la tecnología. Joe Ramos en este libro busca a Dios llevando en la mano, en alto, la luz de la razón. Yo, a la manera del poeta, ando siempre buscando a Dios entre la niebla, entre la luz de la razón y la nube de no saber de la que se trata este libro del siglo XIV. La nube de no saber. He estado dedicada a la disciplina de leer uno de sus pequeños capítulos cada día desde hace meses, para ir creando una especie de hábito o de práctica. Es una guía de la experiencia contemplativa escrita por un monje anónimo en el siglo XIV y traducida al inglés moderno por el psiquiatra Ira Krogoff a mediados del siglo XX. La religión, queríamos tal vez todos alejarnos un poco de cómo se habla de religión hoy y a lo mejor acercarnos a las numerosas revelaciones de otra forma de entender a Dios que tiene que ver no solo con la luz de la razón, sino con un fuerte lazo y un fuerte tirón que tiene que ver con la necesidad del ser humano y con el amor. No, digamos, frente a esta nube de no conocer, lo único que nos están recomendando aquí es lanzarse en contra de esa nube con toda la fuerza de nuestra propia necesidad de Dios. No sabemos si Dios existe, pero por Dios que sí sabemos que lo necesitamos muchísimo. Esto para comenzar una conversación. Muy bien, muchas gracias, profesora. A ver, una pregunta que le voy a hacer voy a hacer un par de reflexiones sobre el libro, pero te voy a hacer una pregunta, te la voy a anticipar para darte tiempo de fabricar una respuesta y mentir descaradamente que lo habías pensado. ¿Ya? Y la pregunta es la siguiente. ¿Es posible una sociedad liberal moderna sin religión o ideología? Esa es la pregunta. Porque yo creo que la pretensión intelectual del libro de Joe tiene ese trasfondo, tiene ese problema. Tiene como trasfondo lo que mucha gente, una categoría que usamos mucho en el análisis de la cultura contemporánea, que es el fenómeno que llamamos la secularización, ¿no es cierto? Que por supuesto que va más allá de la religión es una parte de ello, pero hay más cosas que han sido defenestradas, por así decirlo, ¿no? Hay más cosas que han sido defenestradas en la sociedad contemporánea. Alguna gente piensa que la secularización extrema en la que vivimos no es más que la expresión radical del triunfo cultural absoluto, total, quizá irrevocable del liberalismo, ¿cierto? Que es así, que eso era inevitable, que se veía venir, ¿no es cierto? Y cuya expresión más extrema la vemos hoy en día en el triunfo cultural del anarquismo, a mi juicio, en la política de todo tipo, de derecha y de izquierda. Así que me parece que es un libro importante. Además, dada la relación que tiene la trayectoria del pensamiento liberal, la secularización, con esta ciencia, la ciencia que cultivamos acá, con la economía, estamos íntimamente relacionados, no me parece que sea en absoluto artificial que un profesor de la Facultad de Economía esté reflexionando sobre estos temas. Me parece que está radicado en el centro de lo que nosotros hacemos. Eso es lo primero.
Lo segundo que me parece interesante del ejercicio de Joe es que tiene una categoría intelectual, yo diría la mayor categoría intelectual que puede tener un ejercicio académico, ¿no? Que es cuando uno es capaz de hacer lo siguiente, de sostener una duda. ¿Ya? Sostener una duda, ¿no? Pero sostener una duda sobre un problema que a uno de veras le importa o que cree crucial resolver, ¿no es cierto? Y por lo tanto sostener una duda de una manera muy paradójica, porque sostener una duda para que tenga sentido, para que no sea falso, requiere que uno de verdad quiera la respuesta. O sea que en el fondo uno quisiera no tener esa duda, pero sabe que la tiene y que la tiene que sostener, ¿no? El ejercicio intelectual de sostener una duda, otra manera de ponerlo es el método científico. El método científico es, el método científico popperiano, la falseabilidad no es más que una manera, una mecánica de sostener perpetuamente una duda, ¿no? Y yo diría que sostener una duda en tensión, siempre buscando la verdad, pero siempre dudando, siempre haciendo el pero, sin embargo, que es lo que hace este libro, ¿no? Se hace cargo de las distintas objeciones al argumento central, es la máxima expresión de jerarquía intelectual y es lo opuesto, lo completamente opuesto a lo que yo llamaría esa categoría completamente fascista que es la certeza, ¿no? ¿Correcto? La duda es lo contrario a eso, es la rebelión máxima frente a ese fascismo, que me parece que es muy evidente, ¿no? Así que me parece que es un ejercicio intelectual muy, muy, muy valioso, ¿ok? Una cosa extraña que está ocurriendo en este momento es que yo esté aquí moderando este evento cuando yo soy un vil, ateo, bárbaro de los bosques, digamos, ¿no? ¿No es cierto? Cuyo pasatiempo los fines de semana es andar buscando, digamos, imágenes religiosas para, ¿no?, quemar en las hogueras, ¿no? Así que es extraño eso, pero tengo que decir que no es tan extraño por la siguiente razón, porque si uno se mete con alguna profundidad en los problemas culturales de nuestra era, tiene que reconocer que la ausencia de la religión o de ideologías o de filosofías cuasi religiosas, porque hay categorías intermedias, no sé, el budismo a veces es religión, a veces, bueno, en fin, uno puede encontrar cosas que son mixtura, ¿no? Es un problema, ¿no? Es claramente un problema, porque para todos es evidente de que alguna forma estructurada de doctrinas de comportamiento o de doctrinas éticas o algo por el estilo es absolutamente necesario para la vida en sociedad. No hay ninguna alternativa a eso. Si uno lee un poco de historia sobre los principios de la civilización, no sé, ahí hace como unos 5.000, 6.000 años atrás en Mesopotamia, las distintas ciudades-estado que después fueron, ¿cierto?, unificadas por Sauron, ¿cómo se llama? Sargón de Acadia o algo así. Ese fue el primer como rey de esa zona, ¿no?, de los acadios, ¿no? Esas ciudades, ustedes saben que cada ciudad tenía su propio dios, ¿no? Tenía su propio dios, y de hecho uno de los rituales bélicos clásicos era que cuando tú conquistabas una ciudad, ¿no?, te robabas o secuestrabas el dios del otro, como una forma de decir, tengo el alma de esta ciudad, es mi propiedad. Y cuando querías destruir la ciudad, destruías su dios, lo destruías físicamente, ¿no? Entonces, en cierto modo, lo que ocurría en esas sociedades era que esas sociedades reconocían que para existir como ciudades necesitaban un dios. Eso es lo que estaban diciendo. Necesitamos un dios. Muchas veces los dioses tenían el nombre de la ciudad, de hecho. O sea, el dios era la ciudad. El dios era la ciudad, ¿no? Ahora, como la mayor parte de la gente que vivía en esa sociedad eran, no sé, agricultores, pescadores, pastores, qué sé yo, que hacían manufactura, artesanos que hacían manufactura, había suficiente sensatez, incluso en esa época, como para no demandarle coherencia kantiana al zapatero, ¿correcto? Como decirle, bueno, usted va a tener que estar todos los días, en vez de haciendo zapatos, deduciendo de principios, ¿no?, de principios iniciales, digamos, su propia ética, ¿no? Eso
esa insensatez no la tenían en Babilonia, digamos. Entonces, bueno, tenemos que tener estas categorías que han sido pensadas colectivamente por todos nosotros y acordadas. Y su emblema es el Dios. ¿El Dios de qué? De esta ciudad. El Dios que permite que exista esta ciudad, que a todos nos beneficia. Esa es como la idea, ¿correcto? Entonces, es evidente que la religión está asociada a la existencia de la sociedad, porque cada uno de nosotros es un individuo, quiere tener libertad frente y emanciparse de las obligaciones sociales, pero a la vez sabemos que vivimos de la sociedad y necesitamos ese Dios. Y por lo tanto, las agonías de Kant, Hegel y compañía, digamos, durante la Ilustración para resolver el problema de la caída de la religión, ¿no?, del triunfo de la ciencia durante la Ilustración, reflejan aquello. Entonces a mí me parece como en una época en que estamos viendo una crisis total y absoluta de ciertas instituciones, ¿no?, que sostienen nuestra, yo diría incluso civilización, ¿no?, me parece muy central esta reflexión y me parece central sostener esa duda. Así que quería felicitar a Joe, quiero invitarlos a ustedes a leer el libro, a leerlo con calma. Yo leí el libro al final, pero yo tuve la fortuna de poder leer uno de los borradores, porque Joe en su aspecto más masoquista, ¿no?, me pidió que le comentara esto y creo que se lo comentó a varios otros ateos de la facultad, digamos, que tuvimos que darle comentario. Y es un libro que está muy bien escrito, es un libro que trata de frenar cuando existe el peligro de irse a unas profundidades, no sé, pues, teológicas o filosóficas que pueden ser muy lateras. Entonces hay un cierto freno de mano ahí que está bien manejado. Hay un ordenamiento de la pregunta que es muy honesto, ¿no es cierto? Y hay una capacidad de sostener esa duda, ¿okay? Entonces, para iniciar la conversación, le voy a hacer una pregunta a cada uno de los miembros del panel. La primera a Joe. ¿Es posible la sociedad liberal sin religión o sin ideología? ¿Aló? ¿Me escuchan? Bueno, antes de intentar responder a lo de Oscar, déjame agradecer a los tres comentaristas por sus comentarios muy profundos y generosos. También quiero agradecerlos todos que me están acompañando hoy día. Sé que hay mucho afecto, mucho amor, y lo agradezco. Muy en particular a la rectora, nueva rectora de la Universidad de Chile, Rosa Bebés, que ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy día. Y ciertamente, por sobre todo, a mis amigos agnósticos de toda la vida, porque ellos, como quien dice, me han obligado a pensar y a purificar las convicciones que he llegado a tener. El libro se dedica a 5 amigos agnósticos específicos, que no uso los apellidos, porque son colegas de la facultad. Andrés Gómez Lobo, Javier Núñez, Jorge Katz, Jorge Rivera y Oscar Landerreche. Y no son los únicos, podría haber puesto también mi padre, que está en el texto, que fue el primer agnóstico que conocí, y que gracias a su agnosticismo despertó desde muy niño mi interés e inquietud por la filosofía. Desde mi punto de vista hubo un happy ending, porque a los 56 años mi padre me escribió un día. Yo ya estaba trabajando, estaba en la Armada en ese momento, y me dice: estarás contento de saber que ayer empecé las clases de catecismo para los nuevos conversos, etc. Pasó a ser, yo siempre decía, ahora un agnóstico católico. Y los que vayan a leer el libro van a ver que quiero tomar el tema de la duda. Yo pongo un subtítulo que dice: la duda es el precio que uno paga por tener intelecto. Si no tienes intelecto, no tienes duda. Pero si tienes intelecto, vas a tener dudas. Ahora, las dudas se tratan de resolver, no se mantienen para siempre,
sin avanzar. Y eso es lo que pretendo hacer un poquito en este libro. Bueno, a responder o a intentar responder la pregunta de Oscar, ¿es posible una sociedad moderna, liberal, sin religión? No sé. Ciertamente es más fácil cuando hay religión, porque la religión te da una cohesión social, un cemento que une al menos los de esa sociedad, que facilita eso. Obviamente la religión dice, por razones de base, ontológicas, todos dependemos de un mismo Dios, por consiguiente todos somos hermanos, y entonces hay una base para tratarse como hermanos, aun cuando típicamente nos tratamos como bestias, pero ya es otro punto. Yo creo que eso ofrece la religión. ¿Puede darse eso sin religión? No sé. Me recuerdo había un filósofo social que decía, uno puede imaginarse democracia, propiedad privada, economía de mercado, pero si no hay un ethos social que lo acompañe, no va a ir a pique. O sea, si no hay un ethos social de trabajo, esfuerzo, de comunidad, se va a pique. Si todo el mundo tiene la ética del yuppie, ¿no? O sea, primero no es austero, gasta como loco y además no le interesa un pepino en los demás, esa sociedad no va a andar. Tampoco probablemente la del hippie, ¿no? Porque ahí no va a estar trabajando. O sea, se necesita un ethos social. Creo que la religión puede ofrecerlo. Ahora, esa no es una razón, a mi modo de ver, por la cual creer en Dios. Creo que la creencia en Dios tiene que basarse no en la conveniencia social, sino en una convicción personal. Y eso es lo que este libro intenta hacer. No que Dios es bueno porque yo ya tengo 83 años y quisiera vivir para siempre en la eternidad y entonces creo en Dios. No es eso. Trato de arguir si tiene la hipótesis creyente mayor razonabilidad que la hipótesis no creyente. Bueno, y el libro trata de ese tema. Y me esfuerzo en la razón, no porque la razón sea la única manera o la principal de llegar a Dios. Como dijo Adriana, probablemente la contemplación, la oración pueden ser maneras directas de llegar a Dios, pero no a todos nos es dado eso, pero a todos sí nos es dado el coco. Entonces, aprovechemos el coco y vemos si se puede avanzar, y eso es lo que trato de hacer en el libro. Muy bien, muchas gracias, Joe. Profesor Acevedo, sostener una duda. A ver, una de las cosas más... cuando uno lleva algún tiempo enseñándole a los estudiantes de la FEN, hay un fenómeno que tiene cierta simetría, ocurre todo el tiempo, ocurre a lo largo de los años, una cosa muy curiosa, y es que los estudiantes más inquietos, usualmente entre los mejores estudiantes de esta facultad, que se han sacado buenas notas en los ramos de matemática dura, ¿no? En las micros, macro y econometrías, digamos, pero están llegando hacia el final y empiezan a contemplar qué es lo que van a hacer a continuación. Uno de los caminos fetiches que tienen, siempre me he dado cuenta, es que siempre, no sé si te ha pasado, Joe, siempre quieren estudiar como epistemología, esa es como la palabra, dicen, queremos estudiar epistemología, y una de las cosas deleznables que hacen las autoridades de esta facultad, como el decano, ¿no es cierto?, es que no nos dan suficientes ramos de epistemología, ¿no es cierto?, y tienen como la idea de que si van a tomar ramos de epistemología esto va a ser extremadamente fácil,
Es mucho más fácil que las ecuaciones nuestras. Esa es como la idea que tienen, ¿no? Por alguna razón muy extraña tienen eso. Por lo tanto, pero a mí me parece virtuosa esa duda, porque en el fondo son suficientemente inteligentes para darse cuenta de que después de haber estudiado un método, una disciplina, sería interesante cuestionar cómo funciona esa disciplina. En cierto modo tienen una duda, a pesar de que son los mejores de su generación, usualmente, en esa disciplina. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se hace, ¿no? Siendo usted es profesor de nuestra facultad de humanidades, usted es profesor de filosofía, le enseña a cabros como los nuestros, ¿cómo se hace para sostener esa duda? ¿Cómo se hace para sostener una duda cuando en realidad la exigencia moderna, la exigencia heredera de la Ilustración, es la respuesta, ¿no? Cuando se le contrata a un, por lo menos a un ingeniero comercial, no se le contrata para que provea dudas, ¿no? Se le contrata para que provea soluciones y respuestas a su mejor entender y parecer. Y sin embargo necesitamos que esa persona o ese ingeniero de Bochef, digamos, sea capaz de dar una respuesta muy concreta sobre cómo se construye el edificio para que no se caiga. Y al mismo tiempo necesitamos que tenga una duda. ¿Cómo se usa la filosofía para eso? Bueno, yo de partida distinguiría entre una duda vital, en la cual se cae, y una duda metódica, que de alguna manera es fabricada, y que sirve precisamente para aclarar ciertas dudas intelectuales, por ejemplo, de una disciplina, digamos, de una tarea que uno está realizando, pero que son dudas que no afectan en la existencia misma. Creo que en el caso del libro de Joe, por lo que nos cuenta, ¿no es cierto?, y por lo que muestra en su libro, este libro nació de una duda vital, que después él convirtió en una duda metódica o intelectual, que es lo mismo que hizo Descartes. Bueno, específicamente en el caso de estos estudiantes, yo creo que ellos, a través de los ramos, de las matemáticas, del cálculo, etcétera, digamos, han aprendido una manera de operar, pero no saben cuál es el fundamento de todo eso, digamos. No entienden bien cuál es la base de eso que hacen, digámoslo así, de una manera un tanto mecánica. Por eso quieren estudiar epistemología, pienso yo, digamos, porque de esa manera le encontrarían sentido a lo que hacen, digamos, a lo que hacen de una manera un poco robótica, digamos, si bien muy eficiente, que es lo que por lo demás se busca en las empresas, digamos. Eficiencia, no dudas, no problematizaciones, ni cosas por el estilo, soluciones. Pero resulta que el buen alumno se da cuenta, digamos, de que no quiere ser un robot, quiere entender, quiere comprender en qué está metido, digamos, y cuáles son las bases de sus disciplinas, digamos. De ahí creo yo la inquietud por la epistemología. Correcto. Profesora Adriana, en la primera intervención usted hizo referencia, de a poco se fue arrimando, como medio tímidamente, hasta mencionar la literatura fantástica, ¿no es cierto? Casi como una herejía, ¿no es cierto? Hay un conjunto de pensadores, incluso disciplinas filosóficas que, digamos, proponen la idea de que parte de lo que es divino se expresa en la belleza, ¿sí? En la belleza, y es problemática la definición de qué es lo que es belleza, ¿no es cierto? Entonces, a todos nos ha pasado, digamos, los que han tenido el privilegio alguna vez de estar parados, no sé, en una catedral gótica europea, digamos, cuando el sol pasa por alguno de esos vitrales, ¿no? Hasta el más ateo, digamos, se siente elevado a una categoría divina, ¿no? En ese momento, porque hay algo profundamente bello, hermoso ahí, y en eso se expresa algo divino, ¿correcto? Y por lo tanto,
Del mismo modo que usted habló de la jovialidad como un elemento central, ¿no?, en lo que había dicho el profesor Acevedo antes en el libro, ¿no es cierto? Hay un cierto rol que juega la belleza y la literatura. O sea, a veces quizá para aproximarse a Dios, posiblemente uno no tenga necesariamente que reflexionar sobre Dios directamente, sino simplemente cultivar la belleza, ¿no? Y en eso está básicamente entendiendo a Dios. Usted ha reflexionado muchísimo sobre este tipo de temas a lo largo de su carrera. Me pregunto si, digamos, no tiene valor en sí, no, ¿encuentra usted que tiene valor en sí mismo la simple belleza del ejercicio de lo que está intentando hacer Joe, ¿no? De intentar hacer un ensayo accesible, divertido, ¿no es cierto?, que se relaciona con la realidad cotidiana, para aproximarse a Dios. Quizá la respuesta no está ahí, sino en el ejercicio. No sé qué piensa. A mí, justamente una de las cosas que decía al comienzo es el atractivo del libro para mí es que es una disciplina en torno al trabajo con esta noción tan difícil y tan inabarcable que es Dios, porque ahí Joe dice muy claramente en algunas partes, no es este Dios de un poco de azúcar, o este Dios sentimental, o este Dios personalizado al que a la que la gente recurre para... Adriana se cortó. Ahí volvió. ¿Ahí volvió? Que te quedaste en Ahí que el quedó. Dios sentimental. Ahí quedaste. Sí, que no es este Dios sentimental, es un Dios bastante más racional y duro, y que se parece más también a un Dios, no sé cómo decirlo, creo que voy a seguir con eso en un momento cuando llegue a algo que me interesa mucho en lo de Joe, que es, junto con la belleza de la que hablaba Oscar, el asombro. Porque el asombro está presente en este libro. En muchas partes uno encuentra este tono de asombro y sentir que es el asombro del descubrimiento lo que nos mantiene cerca de la búsqueda de Dios. Entonces, es cierto lo que dice Oscar, que la belleza sirve mucho para pensar a Dios, porque la belleza nos amplía. La persona de la editorial que presentó habló de estos tiempos tan mezquinos. Yo hice mía esa frase inmediatamente, la siento así. Y también el profesor Acevedo dijo, la gente no quiere ser un robot. Entonces, esta especie de necesidad de belleza, como que la belleza amplía, extiende el techo hacia arriba y produce asombro, es una de las dimensiones por las cuales nuestra propia sociedad, pensando en lo que contestó yo recién, nuestra propia sociedad no puede prescindir, no digo de Dios, sino que del deseo de Dios, porque el deseo de Dios es todo lo que nos lleva hacia lo que no conocemos, a lo que no vamos a poder abarcar nunca y que sin embargo deseamos profundamente. En este libro del que yo le hablaba hay unas palabras que parecen hechas por Jacques Lacan y sin embargo son escritas en el siglo XIV. Dicen, él tomó tu añoranza y la ató, hizo un hilo y de ese hilo tira. Y entonces esas experiencias semi-místicas de conocimiento de Dios por necesidad, por ausencia, por la falta que hace, es también una de las maneras de pensar en Dios y no solo para un contemplativo, sino también para una sociedad que necesita un techo más alto.
porque yo creo que gran parte de nuestra frustración colectiva está en pensar que criamos, las mujeres parimos, creamos hijos para que sean parte de una maquinaria insatisfactoria. Y ese asunto es muy, digamos, atinente a esta inquietud que llevó a Joe a su juego, pero también ese juego profundamente serio de buscar a través de la razón la relación con algo más que lo que podemos abarcar en nuestra vida utilitaria. Muy bien, muchas gracias, profesora. Bien, tenemos tiempo para un par de preguntas o comentarios del público, ¿no? En esta celebración de Joe y su libro. 2 vamos a tomar, 1 y 2. Caballero. Para efectos de todos, quizá presentarse un poquito, decir el nombre. Y le podríamos acercar un micrófono. Agrado, mi satisfacción por el aporte que ha hecho el profesor Ramos, que indudablemente es un aporte importante en el tiempo que estamos viviendo. Cuando uno conversa con algunas personas acerca de Dios, yo conversando con amigos, con colegas agnósticos, gente, quiero aclarar primero que mi comentario es desde la perspectiva de un cristiano. Soy un hombre cristiano, de esa perspectiva hago mi comentario. Cuando uno conversa con algunos amigos agnósticos de otras religiones, dice, mira, a ver, hablemos de otra cosa, hablemos de las tendencias en la economía, hablemos de rentabilidades, hablemos, no sé, del riesgo sistemático en la empresa que estoy trabajando, no sé, hablemos de otra cosa que sea más pertinente y que sea más interesante. Entonces, uno piensa que en realidad las personas a veces están perdiendo una dimensión y un aspecto importante al no preocuparse de este tema que plantea también Joseph. El ser humano, indudablemente que tiene una doble dimensión. El ser humano es un ser físico, pero también es un ser espiritual, con una capacidad de conocer y de adentrarse en las cosas espiritual. Ahora, indudablemente que no hay una desvinculación entre la razón y la fe. No la veo en absoluto. La profesora citaba a San Agustín, con quien me identifico, mucho más que con Santo Tomás. Creo para entender, entiendo para creer. O sea, no hay una desvinculación entre la razón y la fe. El profesor Lanterreche le preguntaba a la profesora este aspecto de la belleza. Sin lugar a duda que cuando uno observa el universo, ve que hay una belleza. Ahí está la belleza de la flor, está la belleza de los pájaros. No soy poeta, ¿no? Pero estas cosas a mí me llegan. Veo flores de distintas especies, coloridos, cosas hermosas. Cuando veo pájaros preciosos, ¿no es cierto?, con plumajes lindos, eso me hace pensar. Pero también me hace pensar cuando veo un orden y una lógica en todo lo que estamos viviendo. Hay una lógica en este mundo que nos movemos, en este universo que nos movemos. Hay una lógica y hay una razón en todo lo que se ha creado. Hay leyes, indudablemente. En el macrocosmos y en el microcosmos hay leyes que están presentes. Vemos, ¿no es cierto?, la situación de nuestra Tierra. Está ubicada en una posición respecto del Sol que es exactamente, según lo que leían los astrónomos hace algunos días, hace algún tiempo atrás, exactamente en el lugar que tiene que estar, ni más cerca del Sol ni más lejos. Si estuviera más cerca, desaparecería el agua. Si estuviéramos más lejos, nos enfriaríamos, o sea, nos congelaríamos. La Tierra tiene una inclinación, 23,5 grados creo que son, que permiten la existencia de las estaciones. Es decir, hay una serie de factores que están presentes y lógicos en este mundo en que nosotros nos movemos. Está la composición del aire, ¿no es cierto?, que tiene 3 elementos que son indispensables.
oxígeno, nitrógeno, argón, creo que es el tercero. Están todos estos elementos. Entonces, yo digo, hay indudablemente una manifestación de una lógica, de una razón en este universo que nos hablan de ¿qué? Nos hablan de un creador, sin lugar a dudas, y de un creador inteligente. Alguien puede decir, mire, ¿sabe? Pero es que a lo mejor todo esto es producto del azar. Pero el azar no se comporta inteligentemente. El azar no actúa de esa manera. Tenemos el ADN, que es una molécula, ¿no es cierto?, que tiene un contenido donde están, perdón, que para mí... Para que vayamos... Bueno, sí. Perdón, estoy haciendo este comentario, discúlpame, pero es un comentario que quiero fundamentar un poco. Está el ADN, ¿no es cierto?, que tiene el contenido, una molécula que tiene todo el contenido de nuestra situación genérica, ¿no es cierto?, nuestros genes que están ahí, todo producto de una inteligencia, de alguien y alguien que creó todo inteligentemente. Entonces, creo que es importante en el mundo en que estamos viviendo hoy día que cultivemos esta parte de nuestra existencia, o sea, que nos preocupemos de esto, porque le da sentido al individuo, le da sentido, le da lógica. El ser creyente no significa ser ilógico, en absoluto. Perdón para los amigos de religión judía o musulmanes o budistas o agnósticos que están presentes aquí. Los primeros cristianos no eran gente ilógica, no eran gente que no pensaba, era gente que pensaba igual que nosotros. Y voy a mencionar algo muy particular propio de mi fe. La resurrección de Cristo no fue un hecho que los primeros cristianos hayan tomado así, tragaron la píldora completa. Tenían dudas, objetaron. Podemos ir redondeando, caballero, que está un poco largo. Sí. Objetaron. Entonces, lo que quiero decir es que necesitamos este factor de relación entre razón y fe, que voy a leer con mucha atención el libro, pero lo que ya se ha expuesto creo que contribuye a este propósito. Perfecto. Podría a lo mejor hacer más comentarios, pero estoy limitado un poco también. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Había otra persona allá atrás? Después pasamos a Joe, tú haces un cierre. Hola, quisiera felicitar a Joe por, Hernán Echaurren me llamo yo, a Joe por el trabajo que ha hecho. Creo que es lo que se necesita en este tiempo, ¿no es cierto? Una sociedad que se seculariza y se aparta de los ritos de la religión. Yo creo que una manera de traer de vuelta a la juventud, sobre todo a la religión, a lo espiritual, es a través de este tema de la razón y de la ciencia. Yo creo que es lo que hoy día se necesita. Respecto del tema de la sociedad liberal, yo quería hacer un comentario, ¿no es cierto?, que hay que entender que de alguna manera toda nuestra sociedad liberal de hoy día, tal como la conocemos, ¿no es cierto?, la existencia del Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos, de una sociedad que ha estado permeada por 2000 años, ¿no es cierto?, de valores judeo-cristianos que hacen posible que esta sociedad liberal funcione tal como la vemos. Si vemos a otras sociedades, por ejemplo, como que ha prescindido de lo religioso, como puede ser lo cristiano, lo judeo-cristiano, como puede ser el mundo musulmán, el mundo chino, ¿no es cierto?, el mundo socialista, vemos que no hay estados de derecho en esas sociedades, no hay un estado de respeto de los derechos humanos. Sin embargo, sí los tenemos en esta sociedad liberal que nosotros conocemos. Ahora una pregunta a Joe, ¿no es cierto?, ¿de qué manera ves tú que tu trabajo, ¿no es cierto?, el hecho de buscar a través de la razón, de la ciencia, ¿no es cierto?, hace que una posición atea o agnóstica se haga cada día más un acto de fe? Es difícil de sostener más que el hecho de aceptar la necesidad de un creador. Nada más que desde la razón y de la evidencia científica que estamos viendo a cada día, principalmente, ¿no es cierto?, en el origen del universo, en el origen de la vida y en el origen de la conciencia. Dale, Joe. Ok. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Voy a empezar con la última. Usted
Ustedes han escuchado de los nuevos ateos. Los nuevos ateos es un movimiento que lleva como 10 años liderado en su momento por Richard Dawkins, el biólogo, prominente biólogo, y que a diferencia del ateísmo tradicional es un ateísmo evangélico, es decir, quiere convertir al ateísmo a los creyentes porque consideran que la creencia en Dios no solo es un error, sino conduce a desastre. Este libro, a mí lo que me ha encantado de los nuevos ateos es que han puesto el tema de Dios sobre el tapete. Este libro no es una respuesta a los nuevos ateos, sino es un planteamiento que recoge el guante que ellos han tirado. Y la sociedad moderna ha llegado a una especie de pacto de paz con la religión, diciendo, mire, hay lo objetivo, lo que estudia la ciencia y la razón, y también hay lo de la fe, algo subjetivo, privado y de opinión. Entonces, la fe y la ciencia son dos canales diferentes. Yo rechazo eso. Yo considero que aceptar esa tregua es aceptar que la religión, las convicciones religiosas no tienen fundamento racional. Y todo el libro es un alegato contra eso. Es un intento de mostrar de la mayor razonabilidad de la hipótesis creyente. ¿Por qué digo mayor razonabilidad? Porque eso tiene tema con la duda. Porque este tema no será resuelto nunca. O sea, ya tenemos bastantes años para decir que no se va a resolver. Pero sí se puede acercar. Hay todo un capítulo sobre el agnosticismo. Yo digo, a mi modo de ver, agnosticismo, y peor aún la indiferencia, no son buenas. O sea, son posturas honestas, pero uno no puede decir, y así será. Yo honestamente creo que hay dos, o el mundo, hay un Dios o no hay un Dios. Y creo que es trágico, hay dos tragedias, como digo ahí, creo en la contratapa. Hay la tragedia del que vive su vida como si existiera Dios y resulta que Dios es una ilusión, una tragedia. Pero igualmente es una tragedia el que vive su vida a espaldas de Dios. Y Dios existiera, Él estaría a espaldas de la verdad más fundamental. Entonces este libro va en esa dirección y recoge los argumentos, uno de los capítulos que señala el comentarista anterior, el primer comentarista, es sobre el tema del orden del universo. Adrián hablaba de los asombros. El libro se centra mucho en lo que llamamos los chispazos de asombro. Cosas que uno toma por dado y no se hace preguntas por qué son así. Puede elaborar sobre el punto que hizo el colega antes. ¿No es sorprendente que el universo siga leyes? Las mismas leyes acá, en la Luna y en el último lugar de la galaxia. La verdad es sorprendente. Podría ser un caos. Cada átomo tener su propia ley. Y ¿no es sorprendente que estamos en un universo cuyas leyes entendemos? O sea, ¿no sería más razonable? Debe haber una infinidad de universos con leyes mucho más complejas, ininteligibles para nosotros. Y si fuera un universo al azar, lo más probable estaríamos en un universo como ese, donde entenderíamos tanto de las leyes como una hormiga entiende las nuestras. Entonces, estas son pistas que uno puede elaborar argumentos por la existencia de Dios. O sea, y eso es lo que hace este libro, por el tema de orden, por el tema de que porque existe algo y no la nada, cuando la nada es lo que debería existir. Bueno, y a través de esos chispazos de asombro, tratando de
llegar a la mayor razonabilidad, no la completa, decisiva demostración, la mayor razonabilidad. Y tal vez nuevos descubrimientos cambiarán nuestra apreciación, pero tiro esto como un paso, espero que el lector, ustedes lo lean, que sientan que se ha dado un paso hacia una solución, un paso de 1000 que se tienen que dar. Muy bien. Bien, para ir terminando esta ceremonia, yo les voy a pedir a ustedes que vamos a agradecer con un aplauso a 4 personas. ¿Ya? No se preocupen, yo no soy uno. A mí no me aplauden, háganme caso, que es otra cosa. ¿Ya? La primera persona es medio inesperada. Yo quiero agradecer al editor de este libro, que es Juan Manuel Silva, que está ahí atrás, que fue la persona que presentó esto, porque yo estoy seguro de que esto va a ser un bestseller que va a generar una crisis ambiental de la cantidad de libros, de árboles que vamos a tener que cortar, pero reconozco que apostar por editar un libro de esta profundidad y de esta ambición en este tema, en esta época, es un acto, toma cierto arrojo, ¿no? Cierta valentía. Así que, Juan Manuel, si te puedes parar para que te aplaudamos. Primero. Segundo, agradecer al profesor Jorge Acevedo por sus comentarios y por estar disponible hoy. Muchas gracias, profesor. Tercero, agradecer a la profesora Adriana Valdés, que seguimos que nos hemos vuelto como adictos a sus columnas, siempre profundas y complicadas, por estar presente y por interrumpir su año de locura, como dijo. Así que, por favor. Y finalmente al profesor Joe Ramos, que bueno, no solamente el autor del libro, sino que es uno de los grandes profesores de esta facultad. Yo diría que es como lo equivalente como a Hamilton, así como uno de los padres de la patria de lo que es la facultad de economía de hoy. Así que muchas gracias por todo, Joe. Y agradecerle a todos ustedes por estar presentes y podemos conversar un poquito más allá afuera. Muchas gracias. Yo voy a salir por atrás porque me operé hace 5 semanas de la columna y todavía no puedo bajar escalera. Muy bien. Yo, de economía de hoy, así que muchas gracias por todo, Joe.